Hola, mi nombre es Firas Yakub y gracias por acompañarme. Hoy quiero hablarles de algo que posiblemente nunca has escuchado en toda tu vida, y es que por qué ocurren ciertos sucesos o calamidades en la tierra, si son algún tipo de señal del cielo, o en este caso algún tipo de advertencia que Dios nos está dando. Y si es así, ¿qué significa esta señal? ¿O qué advertencia estamos recibiendo de Dios? ¿Y cuál es el propósito bíblico para este evento? Y para yo poderte explicar esto, primero debes entender que lo mismo que está sucediendo, que ha sucedido o está por suceder, ya había sucedido antes. Porque desde el principio de la creación, la humanidad siempre gira en los mismos círculos. Por eso dice en el libro de Eclesiastés 1 del 9 al 10, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir que aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Se fijan? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Todo da la vuelta siempre de la misma forma. Todo lo que tú piensas que nunca había sucedido, ya había sucedido en otro tiempo. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de todo lo que sucedió en la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Y tú dices, Firas, pero ¿a mí qué me importa lo que pasa en Estados Unidos? Si yo soy de Guatemala o soy de Honduras. Pero lo que sucede es que Estados Unidos se convirtió en un espejo profético de Israel. Porque así como un día se le dedicó la nación de Israel a Dios en el monte del Templo Santo, cuando el rey Salomón estaba en el poder, ¿recuerdan? También así se le dedicó a Dios la nación de Estados Unidos en Tierra Cero, Nueva York, donde estaban las Torres Gemelas. Lo hizo el primer presidente que hubo, George Washington. Y lo hizo en una pequeña capilla que estaba allí debajo de las Torres Gemelas que se derrumbaron. Porque miren, la independencia de Estados Unidos fue el año 1776, pero la inauguración se hizo 13 años después en Nueva York, donde inicialmente era la capital de Estados Unidos. Y en ese día, el presidente se puso en pie, y esta fue la oración que declaró el 30 de abril del año 1789. No deberíamos estar menos persuadidos o convencidos que las sonrisas propicias del cielo nunca se pueden esperar de una nación que ignora las reglas del orden eterno y el derecho que el cielo mismo ha ordenado. En otras palabras, la advertencia fue que si los Estados Unidos comienza a apartarse y alejarse de los fundamentos de Dios, que Él quitará sus bendiciones, su prosperidad y su protección de la nación. Y en el lugar específico donde es dedicada una nación, allí también es el lugar donde caerá el juicio de Dios si se rompe esa promesa. Pero la clave aquí es saber primero sobre algo que pasó en la antigua nación de Israel, que fue una nación fundada por nuestro Dios para varios propósitos. Y como de repente Israel se rebeló en contra de Dios y gradualmente fueron sacándolo de sus vidas y poco a poco empezaron a caer en inmoralidades, poniendo ídolos y comenzaron a desafiar a Dios en todos los aspectos, inclusive hasta ofreciendo a los niños en altares como sacrificio al Dios de Baal, haciendo también inmoralidades sexuales, llamando lo que era malo bueno, y en ese periodo sucede algo donde la maldad se intensifica de una manera acelerada. Y esta inmoralidad de pecado comienza a convertirse en la moralidad prevaleciente en el pueblo. No sé si eso suena como algo similar a lo que estamos viendo ahora. Y voy a contarles primero sobre un rey en la Biblia que se llamaba Ahab. Y él era un hombre que sabía las leyes de Dios. Él conocía los valores bíblicos, pero comienza a adoptar pólizas antibíblicas. Él es el primer rey de Israel que comienza a introducir la adoración a Baal. Y así como Ahab, hubo un hombre que subió al poder en América. Estamos comparando la Biblia. Y este es Bill Clinton. Él siguió el mismo paradigma, podemos decir, de Ahab. Él crece también en un ambiente bíblico, pero cuando está en el poder, él hace pólizas que son en contra de la moralidad bíblica. Y se convierte en el primer presidente de América que apoya el aborto, que viene siendo el mismo sacrificio de los inocentes o de niños. Y uno de los capítulos de la Biblia se llama Los días del rey. ¿Cuándo fue que Bill Clinton llegó al escenario nacional? Cuando fue elegido como gobernador por la primera vez en el 79. En Arkansas, eso fue antes que él fuera elegido como presidente. ¿Y cuándo terminó su presidencia? En el 2001. Esos fueron exactamente 22 años. Entonces abran la Biblia en 1 Reyes 16 y vean el prototipo donde el rey Ahab gobernó Samaria por 22 años también. Pero continúa. Luego aparece en la Biblia una mujer conocida como Jezabel. Ella era una princesa feniciana, hija de Ishtar o Ashtora,
que es otra diosa de la Biblia, creció en una civilización cosmopolitana con valores liberales. Se mueve a Israel para casarse con Ahab en un lugar más conservador de Dios. Ella nunca adopta estas creencias. Ella más bien los ve como obstáculos. Y eso trae un gran conflicto. Ella termina siendo principal defensora de la adoración a Baal. Y ella le insiste a su esposo, ya no era solo el rey tomando decisiones, era el rey y la reina. Ok, ahora regresemos a América. Bill Clinton no estaba solo. Tenía ayuda. Y fue su esposa Hillary Clinton. Ella siguió el paradigma de Jezabel. ¿En qué forma? Ella creció en una cultura de valores liberales, Chicago. Ella crece venerando el poder femenino y el feminismo. Ella nunca adoptó los valores bíblicos o religiosos y también los miraba como una oposición. Hizo una famosa declaración diciendo, las más profundas creencias religiosas deben ser cambiadas. Nunca se había oído de un político decir una frase como esa. ¿Pero para qué lo hizo? Para poder expandir el aborto. Y ella luego se convertiría en la principal defensora del aborto en América. Pero luego hay un capítulo que se llama La Diosa. Y sabemos que Jezabel comenzó a traer sacerdotes y sacerdotisas al palacio. Y no solo era una adoración de sacrificios de niños y de inmoralidad sexual, pero también era de invocación de espíritus y de conjuro a los muertos, donde hablaban hasta de espíritus familiares. Pero ¿pudo esto haber sucedido en América? Y la realidad es que durante los años que Clinton estuvieron en el poder, invitaron a gurús de nueva era. Y la primera dama trajo a la Casa Blanca a una sacerdotisa de la diosa de nueva era. Y tuvieron una sesión en la Casa Blanca con la primera dama que involucró invocaciones de espíritus, hablar con los muertos. Incluso la mujer tenía puesto un amuleto en su cuello de la diosa Ishtar, que era la madre de Jezabel. E incluso mencionó en una sesión a Fenicia, la tierra de Jezabel. Y hasta habló de la diosa de las estrellas, que era la diosa que Jezabel adoraba. Pero aparte de todas estas cosas, fue un tiempo de muchos escándalos. Y uno de esos grandes escándalos fue el de Mónica Lewinsky. Ahora, en el libro de Reyes muestra un pleito entre Ahab y Jezabel. Y ellos comienzan a romper los 10 mandamientos uno tras otro. Y finalmente el profeta Elías les expone su pecado y le anuncian juicio al rey Ahab. Pero lo interesante aquí es que esta caída de Ahab está ligada con la tribu de los levitas, debido a que él rompió la ley levítica y hasta terminó muriendo en la ciudad de los levitas. Entonces, hubo una conexión ahí. El presidente Clinton y los levitas, bueno, del nombre Leví viene Levin, de Levin viene Lewin, sale del nombre Lewinsky, los años del escándalo de Clinton con Mónica Lewinsky, trae el nombre de la tribu de Leví. ¿Y saben cuándo le sucedió esto al rey Ahab? Le sucedió en el año 19 de su puesto nacional. Cuando Clinton comenzó en su puesto nacional político, pues súmenle 19 años y te llevará a 1998, el año del escándalo con Mónica Lewinsky, igual que Ahab en la Biblia. Pero hay más aún. Oigan esto, cuando el profeta Elías vino y los reprendió y anunció el retiro del rey, ¿saben cuánto tiempo más estuvo en el poder Ahab? 3 años. De igual manera, cuando el escándalo de Bill Clinton salió a la luz, fue en la mañana del 20 de enero de 1998. Si nos vamos exactamente 3 años después, a la misma hora, caemos al 20 de enero del 2001, el último día de la presidencia de Bill Clinton. Y un detalle más, Dios iba a mandar una calamidad de destrucción a Israel, pero Dios la retuvo cuando el rey Ahab se arrepintió. ¿Y saben cuánto tiempo la retuvo? Por 3 años. Pero por favor recuerden que cuando el escándalo de Bill Clinton salió a la luz, él primero lo negó, pero unos meses después no solo lo aceptó, sino que salió público en las noticias. Bill Clinton se arrepintió. ¿Todavía creen ustedes que esto fue una coincidencia? Escuchen esto entonces. ¿Saben qué fecha fue esta declaración de arrepentimiento? El 11 de septiembre de 1998, 3 años antes de la caída de las Torres Gemelas. ¿Y saben a qué horas fue esa declaración? Entre 8:30 a 10 de la mañana. ¿Saben a qué horas fue el ataque de las Torres Gemelas? Entre 8:30 a 10 de la mañana. Esto nos muestra que Dios está en control de todo y está pendiente de ti y te sigue esperando con sus brazos extendidos.
No permitas que el afán de este mundo y toda su vanidad te consuma. Acércate a Dios, invoca el nombre de Jesús y encuentra solo en Él tu salvación. Porque ¿saben qué? Dios siempre tiene misericordia de su pueblo, pero si su pueblo no se arrepiente, Él no puede sanar nuestra tierra. Y eso fue lo que sucedió con Israel. Ellos continuaron en sus malos caminos y Dios les enviaba profetas y señales para que ellos no siguieran desafiándolo, y así Él no hubiese tenido que enviarles una calamidad. Y finalmente algo sucedió 3 años después, que el rey Ahab se arrepintió, pero el pueblo siguió en rebeldía. Dios entonces les envió un presagio, que es como una señal de juicio que les indica lo que está a punto de sucederles, algo que les trae temor de Él en sus vidas, para recordarles que con Él no se juega. Y para que ellos se despertaran, Dios permitió al enemigo que trajera un ataque contra el pueblo de Israel. Fue algo solo temporal, pero luego pasaron 19 años donde el Señor los dejó que ellos reflexionaran y regresaran a los caminos de Jehová. Y luego otro juicio vendría, donde Dios enviaría una especie de plaga que atemoriza el mundo entero, pero también trajo mucha unión familiar. Esto sucedió 732 años antes de Cristo. China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. Pero este ataque que agarró al pueblo de Israel de sorpresa le trajo a muchos un gran temor y hasta los traumatizó. Y comenzaron a acercarse más a Dios, pero otros no. Y en vez de arrepentirse y decir, hey, ¿saben qué? Cambiemos este rumbo de vida que llevamos. No, respondieron de manera opuesta, respondieron en desafío hacia Dios. Y hasta hicieron un pacto en contra de Dios, el cual quedó grabado y escrito por el profeta Isaías, en Isaías 9:10, y dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos con canterías, cortaremos los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Entonces lo que estaban diciendo es que a pesar de que esta destrucción vino sobre nosotros, no vamos a humillarnos, no vamos a cambiar, sino que vamos a continuar viniendo contra ti y lo vamos a hacer aún más fuerte que antes. Así que esta es la primera señal que Dios envió. ¿Y qué ocurrió en septiembre 11 del 2001? La protección de Dios que estaba sobre la nación de Estados Unidos fue removida, pero temporalmente, igual que en Israel. Pero fue un evento que traumatizó la nación. Las personas comenzaron a decir incluso, Dios bendiga América, y las iglesias se llenaban de gente por todas partes. Por casi 3 semanas fue eso. Pero vinieron los líderes de América y en vez de arrepentirse, comenzaron a platicar de la misma exacta manera en que lo hicieron en la antigua Israel. Y decían, vamos a reconstruir, vamos a regresar más fuertes que nunca. Y continuaban mencionando esta palabra desafiar. Y aún dijeron con espíritu de desafío. Entonces quiero ir en orden con este versículo para que lo entiendan. Luego dice el versículo, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. En hebreo, esta es una piedra llamada casit. Y lo que hicieron en el antiguo Israel es que subieron a la montaña y trajeron una piedra de forma rectangular. Estas son imágenes hechas por rabinos personificando varios hechos del Torá o Viejo Testamento para que tengan una idea exacta de cómo dieron lugar estas cosas. Entonces, ¿qué sucedió en Nueva York? Después de la destrucción, increíble, subieron los líderes a una montaña y cortaron una piedra de cantería y la trajeron a tierra cero en Nueva York. Hacen una gran ceremonia. El alcalde de Nueva York y de New Jersey están ahí y públicamente hacen un pacto sobre esa roca y juran que van a regresar más fuertes que nunca y que lo harán con espíritu de desafío. Ahora, ellos no saben lo que están haciendo ni están diciendo. Ellos no saben que están reactuando el mismo drama que sucedió en el antiguo Israel. Luego seguimos leyendo el versículo bíblico y dice, los cabrahigos fueron cortados. Bueno, lo que sucedió es que había debajo de las Torres Gemelas un árbol de cabrahigos que había existido allí antes que los edificios fueran construidos. Pero más adelante de este video les mostraré qué era ese árbol y por qué era tan importante. Bueno, impresionantemente, en la caída del segundo edificio, una imagen se ve volando por los cielos, un pedazo de edificio que golpea aquel árbol de cabrahigos. ¿Y saben lo que hicieron los líderes? Agarraron un pedazo del árbol con su raíz,
y lo pusieron de exhibición en Tierra Cero, Nueva York, como si fuera un buen símbolo, pero realmente era un símbolo de juicio en el libro de Isaías. Y luego que decía el versículo, pero en su lugar pondremos cedros. En la versión hebrea dice pondremos penasha, que es como un árbol de pino, pero del Medio Oriente. Quiero que por favor tomen énfasis en esa palabra, pondremos, no sembraremos. Y este es el otro acto desafiante hacia Dios, donde dijeron, bueno, Señor, no nos vamos a humillar, pero vamos a poner otro árbol allí donde estaba aquel árbol. Y no va a ser un cabrahigos, va a ser uno más fuerte, para demostrarte que nos vamos a restaurar, que seremos más fuertes después de esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con América? 2 años después de 9/11 sucede otra señal. Un árbol aparece en el cielo. Está siendo bajado con unos cables en el mismo puesto donde el cabrahigos estaba en Tierra Cero. Y era nada más ni nada menos que un árbol de cedro, o el mismo árbol penasha que pusieron los judíos en la antigua Israel. Es el mismo árbol de Isaías 9:10. Hacen otra ceremonia alrededor de ese árbol y lo nombraron el árbol de la esperanza. Como les dije antes, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y escuchen esto, para poder confirmar esta palabra, un líder de América tenía que hablar las palabras conforme al mismo versículo de Isaías, y deberá hacerlo en un lugar importante. Tendrá que ser público, en representación de la nación, y sobrenaturalmente sucedió. Tom Daschle, el día siguiente después de 9/11, en frente de todos los gobernadores del Capitol Hill, responde a la calamidad y era el líder mayoritario del Senado. Se pone en pie y hace la declaración de su respuesta de América hacia este ataque. Y en lo que va elevando su discurso dice esto. Hay una palabra en el libro de Isaías que pienso que nos habla a cada uno de nosotros en estos tiempos. Y dice, los ladrillos cayeron, pero vamos a reconstruir de cantería. Los cabrahigos han sido cortados, pero en su lugar pondremos cedros. Eso es lo que haremos, vamos a reconstruir, dijo. But there is a passage in the Bible from Isaiah that I think speaks to all of us at times like this. The bricks have fallen down, but we will rebuild with dressed stone. The fig trees have been felled, but we will replace them with cedars. That is what we will do. We will rebuild and we will recover. Él no tenía ni la menor idea de lo que está haciendo. Él no sabe que está hablando proféticamente. Saben que él ni siquiera sabía que había un árbol de cabrahigos que había sido cortado el día anterior. Y él no sabía que 2 años después lo reemplazarían por un árbol de cedro. Él habló de la piedra de cantería y no sabía que 2 años y medio después iba a suceder así como lo declaró, que iban a poner esa piedra de casid. ¿Están viendo el patrón bíblico? Y por favor quiero que piensen en esto. De 30,000 versículos que hay en la Biblia, Isaías 9:10 fue el versículo que este hombre elige compartir al mundo entero. Yo puedo decir confiadamente que hay miles de personas que posiblemente jamás han escuchado de este versículo bíblico. Y si lo han leído alguna vez, tal vez ni saben qué significa. Pero era un líder que tenía que declararlo, así como lo hicieron los líderes en el libro de Isaías. En 1 Corintios 14, del 29 al 37, dice que se menciona que los profetas hablen 2 o 3 veces y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Entonces, una palabra de Dios puede ser hablada hasta 3 veces para que pueda ser confirmada. ¿Y qué fue lo que sucedió? En el aniversario de la caída de las torres 3 años después, el 11 de septiembre del 2004, un hombre se pone en pie en Washington, senador de Carolina del Norte, que se estaba tirando para vicepresidente, John Edwards. En el Congressional Black Caucus habla de 9/11 y en lo que comienza su discurso dice, en este día de memorial y luto tenemos esta palabra del Señor, y comienza a decir, los ladrillos cayeron, pero vamos a reconstruir de cantería. Los cabrahigos fueron cortados y en su lugar los vamos a reemplazar con cedros. Thank you, thank you. Today, on this day of remembrance and mourning, we have the Lord's word to get us through. Bricks have fallen, but we will build with dressed stones. The sycamores have been cut down,
but we will put cedars in their place. This is taken from Isaiah, the 9th chapter, the 10th verse. Él está haciendo con su boca esta declaración de juicio, de desafío, y tampoco él sabía lo que estaba diciendo o haciendo. Y quiero que piensen conmigo, de todos los versículos que hay en la Biblia, de 66 libros de la Biblia, él decide ir con este versículo. Y esto fue lo mismo que hicieron los antiguos líderes de Israel. Y ahora este líder, sin entenderlo, hace lo mismo, reactuando nuevamente lo mismo que sucedió antes. Y de hecho, crea todo un sermón, pero todo su sermón completito alrededor de ese versículo. Pero algo increíble sucedió, que hubo una tercera persona, pero esta persona fue al Congreso y dio un discurso. Esta persona fue nada más ni nada menos que el presidente de la nación, Barack Obama. Y comenzó a decirle a la nación, quiero que todos los americanos sepan esto, que vamos a reconstruir, que vamos a venir más fuertes que nunca. We will rebuild. We will recover. And the United States of America will emerge stronger than before. Pero miren, hay un principio en la Biblia que Dios enseña que les es dado a los profetas, que es un principio de juicio. Y es que cuando hay una calamidad o una advertencia viene, Dios dice, yo voy a exponer los fundamentos. Ok, ¿y cuál es el fundamento, por ejemplo, del crecimiento de América? De este superpoder. O sea, ¿cuándo sucedió? Fue a finales de los años 1700, en una reunión secreta de unos comerciantes de Nueva York, donde se reunieron juntos para firmar un contrato, y ese contrato se llamaba el Acuerdo Buttonwood. Y ese acuerdo fue firmado allí mismo en Tierra Cero, en el mismo lugar donde estaban las Torres Gemelas. Luego ese Buttonwood se convirtió en una asociación, y luego cambiaron su nombre y le llamaron lo que todos conocemos como Wall Street. O sea que su verdadero nombre es Buttonwood. ¿Y por qué le llamaron así? Porque Buttonwood era el nombre de un tipo de árbol, pero no un árbol cualquiera, el árbol que estaba allí, y usaron como sombra para firmar el acuerdo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Porque me gustaría que ustedes mismos averigüen en internet qué tipo de árbol es el Buttonwood, y les dirá esto, que es también conocido como el cabrahigos americano. Y no solo eso, ese mismo árbol es el cabrahigos que fue destruido el día de la caída de las Torres Gemelas. Búsquenlo todo, porque les tengo que explicar algo. El día que fueron destruidas las torres, varios edificios alrededor de ella también fueron derrumbados. Casi todos cayeron, excepto un pequeño edificio, la Capilla de San Pablo, la misma pequeña iglesia donde George Washington hizo aquella oración, donde le dedicó a Dios la nación de los Estados Unidos, y también dio su advertencia. Si comenzaban a alejarse de él, ¿y saben lo que descubrieron? El mundo tratando de investigar por qué no se derrumbó la capilla. Dicen que fue gracias a un árbol de cabrahigos que estaba allí. El edificio no se derrumbó. De hecho, no le sucedió nada más que polvo que le cayó encima. Le llamaron el milagro de Wall Street. ¿Escucharon lo que dije? Fue una señal de Dios para los Estados Unidos diciéndoles, aquí está mi advertencia si se siguen alejando de mí y si no se arrepienten de sus malos caminos. Y como ustedes lo han visto con sus propios ojos, la maldad se siguió incrementando, de modo que han sacrificado hasta más de 60 millones de bebés en abortos. Aumentaron los derechos del LGBTQ y la Casa Blanca se los celebraba. Han echado fuera la oración, la Biblia y todo lo que tenga que ver con Dios de las escuelas. Han glorificado a las mujeres que actúan más como hombres, y a los hombres que actúan más como mujer se les aplaude. Y hay de aquel que dice algo contra de ellos porque te cancelan o te demandan. Atacan al cristianismo, a la Iglesia Católica y a todo lo que sea una amenaza para ellos. Y se dicen ser tolerantes cuando realmente son intolerantes. Porque la palabra dice que en los últimos días habrán personas traidoras, crueles y aborrecedores de lo bueno, que aman los deleites más que a Dios. Porque yo les voy a decir algo, amigos. Si tú eres de Cristo Jesús, el mundo ya te odia. Pero sepan, dijo Jesús, que a mí me odiaba antes de odiarlos a ustedes. Porque no somos de este mundo. Si lo fuéramos, el mundo los amaría. Pero porque no somos de este mundo, el mundo te odia. Porque antes, dijo Jesús, yo te elegí del mundo.
Pero hay solo un misterio más del que quisiera hablarles, y es el de un hombre llamado Jehú. Este personaje en la Biblia fue llamado el guerrero. Este hombre se levanta en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, pero él no es un político, ni es muy gentil. Es un hombre impredecible, rudo, fuerte, y en algunos tiempos fue hasta agresivo, pero era un gran líder. Y en los Estados Unidos, ¿qué sucedió? Un hombre que no era político, que tenía estas mismas características de Jehú, se levanta para ser presidente. Nadie lo espera, y su nombre es Donald J. Trump. Agresivo, rudo, pelea con todo el mundo, es impredecible y le encanta debatir. Pero lo que hace este guerrero Jehú es que embarca una carrera hacia el trono en la Biblia. Y en esa carrera, él maneja su carruaje con locura, dice Segunda de Reyes 9:20, como un hombre loco. Y si vemos cómo fue la carrera de Donald Trump a la presidencia, así lo describieron públicamente. Dicen que parecía una locura y logra llegar al trono. Y así como Jehú quita al rey heredero que estuvo en el poder por 12 años, así también Donald Trump remueve y revuelve todo ese monopolio de gente que estaba en el gobierno de Estados Unidos, siguiendo una agenda. De hecho, la palabra revela que Jehú fue a drenar el pozo. Y si ustedes leen las noticias de qué era el propósito de Donald Trump, qué es lo que él quería hacer, pues él quería drenar el pozo. Y el nombre en la Biblia de este rey heredero era Joram, que tuvo a la ex reina Jezabel en su oído todo el tiempo. Siempre estaba ella allí diciéndole qué hacer, aconsejándolo, y él seguía las mismas costumbres que creían con el rey Ahab. Joram es una representación del presidente Barack Obama, que primero fue senador de Illinois por casi 4 años y luego fue presidente 8 años. Esos son exactamente 12 años, igual al rey Joram. Y él siempre tuvo a alguien en su oído, y era a Hillary Clinton. Incluso en su tiempo de presidente fue donde lograron matar a Osama Bin Laden, y ella fue parte del gabinete que estuvo presente en pantalla cuando los soldados invadieron el cuartel de Osama Bin Laden. Era el enemigo de Estados Unidos. Y de igual manera el rey Joram en la Biblia tenía un gran enemigo. La Biblia le llama el asesino. Y la nación de Israel no lo podía capturar. Y saben que la palabra revela que lo lograron matar en su cama del cuartel donde se escondía. De igual forma, así mataron a Osama Bin Laden, en su cuartel y en su cama. Entonces Jehú remueve a Joram del trono, así como también Trump remueve a Obama del poder. Pero ahora comienza otro desafío, porque la ex reina Jezabel en la Biblia se pone una corona y quiere ese puesto de poder. Y si recuerdan, en el día de las elecciones, la campaña Clinton ya tenía todo listo para una coronación, porque el guerrero tenía que vencer a la reina. Y de hecho, en la historia bíblica, Jezabel llamó a todas las brujas y hechiceros que hacían ritos y encantos en contra de Jehú. Y de la misma forma, por primera vez en la historia de las elecciones de Estados Unidos, en el 2016 salió una noticia que en los días de las elecciones debajo de la luna llena, cientos de brujas y hechiceros se reunieron para hacer encantos y brujería en contra de Donald Trump. Porque Eliseo envía a un joven profeta a que unja a Jehú para ser nuevo rey. Y de hecho, quiero que sepan que Donald Trump ha sido el candidato por el que más se ha orado por la comunidad cristiana. Entonces, ahora Donald Trump y la ex primera dama Hillary Clinton se van juntos, ellos dos al ring, y ahora están frente a frente. Y ustedes ya saben el resto. Trump gana, y es una historia larga en la Biblia también. La pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 10 hasta el 18 en adelante. Entonces Jehú viene, y una de las primeras cosas que hace después de matar a Jezabel y destruir todo el templo de Baal, donde se habían hecho sacrificios de niños, este templo había sido construido por el rey Ahab, que era Bill Clinton, recuerden, en una región geográfica de la Biblia que ahora es Siria. Y yo no sabía esto, pero por 2000 años ha existido un templo de Baal en esa región. Y aquí lo pueden ver cómo es. Claro que esto es lo que ha quedado de este templo. Y de manera sobrenatural, una de las primeras órdenes ejecutivas que firma el presidente Donald Trump fue una orden para detención de los abortos. Y ocurre algo impresionante. En una guerra interna que tenía Siria en ese tiempo, sobrenaturalmente cae uno de los misiles en medio de los restantes del templo, destruyendo lo que había quedado desde hace 2000 años. Ahí pueden verlo en la imagen. Fue
como una señal de derrota al dios de Baal, después del derramamiento de sangre de más de 60 millones de bebés inocentes. Dios le puso un alto a esa práctica diabólica, pero el hombre no lo dejó ir así nomás. Y se van a sorprender de esto que les voy a mostrar. Si pueden ver este arco de la entrada del templo, y quiero pedirles que se esfuercen en aprenderse los detalles de esta estructura, incluyendo ese pedazo faltante que está en la parte de arriba. Porque ahora quiero mostrarles lo que hizo el gobernador de Nueva York en Estados Unidos. Tomaron ese diseño de la entrada del templo de Baal, reconstruyeron una réplica y lo revelaron en la ciudad en medio de cientos de personas haciéndole una conmemorativa a Baal. Y le llamaron el Arca del Triunfo. Pero no solo quedó allí. Luego vinieron el 18 de septiembre del 2018, revelaron otro arco de Baal en Washington, D.C., quitándole el manto frente a cientos de personas y la gente aplaudiendo porque no saben lo que estaba pasando. Que están metiendo a una nación que había sido dedicada al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dioses paganos, ídolos y entidades por todas partes, siguiendo sus doctrinas antibíblicas que contristan al Espíritu Santo de Dios. Si ustedes piensan que el mundo no cree en las cosas espirituales, si ustedes creen que los políticos no se meten en lo que es religioso, entonces ¿por qué hacen estas cosas? Piénsenlo. ¿Qué es lo que ellos saben que les importó tanto preservar algo que es impuro ante los ojos de Dios? ¿Y por qué lo hacen de manera oculta? Por eso su palabra declara que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, y escuchen esto, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando de líderes humanos que están ahorita en el gobierno, siendo usados como títeres del diablo. Eso es lo que significa ese versículo. Y luego dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Dios, mantente firme, vestido con toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo, ceñido tus lomos con la verdad, poniéndote la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar la misericordia de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestro país, porque Dios nunca tomó acción drástica sobre ningún pueblo sin antes darles advertencia, sin antes darles una oportunidad de que se arrepintieran. Firás, entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta es esta, en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sean todos, por favor, bendecidos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.